tres. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Vamos a presentar el proyecto relacionado con el módulo de Big Data. Nosotros, María Alejandra López y Cristian Ortega, mi compañero, quisimos abordar la base de datos de Bank Marketing Dataset que proviene del repositorio UCI relacionado con proyectos de Machine Learning. Este conjunto de datos recoge puntualmente información de campañas de marketing de llamadas hechas por teléfono por un banco portugués con el objetivo de promover un producto financiero, puntualmente un depósito a plazo determinado. Este tipo de datos es especialmente interesante para problemas de análisis predictivo en el contexto bancario, ya que nos permite estudiar un poco el comportamiento del cliente y además pues, anticipar sus decisiones. El enfoque es relevante, sobre todo en un contexto de manejo de Big Data, ya que este tipo de campañas suelen generar volúmenes de información grandes y pues evidentemente con múltiples variables de diferente naturaleza. Además, quisimos también abordar el proyecto de esta manera, ya que consideramos que es un enfoque diferente de ver al sector bancario, pues puntualmente enfocado en las campañas de marketing y la experiencia del consumidor. Listo, pues para este caso hicimos la carga de los datos desde Google Drive usando puntualmente pandas. En el dataset encontramos que hay alrededor de 45.000 registros y 17 columnas relacionadas con características de las variables que estamos revisando. Esto ya nos da una idea del tamaño y la escala que puede adquirir en un entorno de producción y a largo plazo pues, de escalabilidad. Una de las primeras tareas fue clasificar las columnas en variables numéricas y posteriormente pues, categóricas, lo que es fundamental para decidir el tipo de procesamiento que se va a aplicar con cada una de estas. Y además usamos para este caso, como mencionaba, Google Colab en su dimensión obligatoria para, pues, digamos, el diplomado, que es lo que hemos hecho a lo largo de los módulos, entonces justifica por la necesidad de omitir infraestructura local y pues mayores costos de procesamiento. Posteriormente decidimos usar Cassandra, dado que el conjunto de datos del proyecto corresponde a una estructura de tipo tabular, sin jerarquías ni campos anidados, entonces optamos por la opción de Cassandra, puntualmente con la integración de Astra DB. Asimismo usamos Pandas para la fase inicial del proyecto, en general para el análisis exploratorio y la limpieza de los datos básica, y recurrimos a utilizar PySpark en las etapas finales del proyecto para aplicar transformaciones distribuidas sobre el dataset. Listo. Con respecto a la exploración inicial, como establecía mi compañera, encontramos variables tanto cualitativas como cuantitativas. Dentro de las principales variables que caracterizan esta base de datos se encontraban, por ejemplo, la segmentación con respecto a la edad de la persona, en qué trabaja la persona, su estatus, digamos, civil, su nivel de educación y pues también si haya tenido antes o no un préstamo tanto personal como de housing, es decir, hipotecario. Y también información relacionada con respecto a las campañas de sí, cuántos contactos hicieron, cuánto fue la última duración con el contacto y digamos si ha sido exitoso o no ha sido exitoso. Cuando nosotros hacemos un análisis exploratorio de los datos, encontramos de que no tenemos datos faltantes o datos vacíos debido pues a que la base de datos está previamente tratada por el repositorio. Con nosotros ya nos centramos un poco más al detalle con respecto a las medidas de distribución estadísticas, con respecto a la edad, nos encontramos de que en promedio las personas tienen 40 años y el balance bancario corresponde a 1.362 euros, en este caso pues al tratarse de una base de datos de un banco portugués. Cuando nosotros miramos las 5 personas que tienen mayor balance, nos encontramos de que generalmente esas personas o son personas dedicadas a la gerencia o son personas que están siendo retiradas. Y cuando nosotros miramos las personas que tienen una mayor duración en su instancia en la comunicación, pues corresponden, digamos, a otro tipo de perfiles de trabajo. Por lo tanto, sí es posible segmentar a las personas de acuerdo a las características que menciono. Cuando nosotros miramos ya un poco la distribución con respecto a las edades, no encontramos datos atípicos y pues con nosotros miramos la distribución de las edades con respecto al grado educativo, tampoco encontramos datos atípicos. Vamos a pasar, digamos, a la parte más del procesamiento distribuido. Vamos a mostrar cómo hicimos la carga de los datos a Cassandra para facilitar procesos de consulta de manera mucho más eficiente y de una manera pues que lo hicimos fue a través de lotes batch para facilitar el proceso de carga y reducir los tiempos. De igual forma, pues nosotros ya tuvimos los datos en Cassandra, decidimos optar por modelos de entrenamiento en PySpark.
De esta manera, pues nosotros utilizamos PySpark para crear el Support Vector Assembler, que es lo que nos permite hacer modelo de clasificación entre partición, corrección, entre el conjunto de partición de estudio y el conjunto de partición de entrenamiento y de prueba. Hicimos tres modelos. El primero es una regresión logística que nos dio buenos resultados, el 89% de los aciertos, un árbol de decisión con fines de comparar del 88% y un support vector que nos dio un resultado del 89%. Lo que notamos de diferencia con respecto a Scikit-Learn es que PySpark, pues en este conjunto de datos modesto de 45.000 registros, sí tiene una duración de procesamiento un poquito más lenta en comparación a las librerías estándares de Scikit-Learn, pues para esta base de datos. Ya pasando a las conclusiones, mi compañero va a nombrar las principales. Listo, pues como dice mi compañero Cristian, la fase de entendimiento vemos que es una parte crítica para el proyecto y pues el análisis del dataset, la cual nos permitió validar la calidad de los datos y explorar relaciones significativas, así como identificar qué transformaciones iban a ser necesarias antes del modelado de los datos. Pues vemos que en un contexto de Big Data el análisis exploratorio nos sirve un montón como fuente entre la ingesta de los datos y la aplicación de los algoritmos. En nuestro caso, pues como trabajamos con Cassandra, vemos que fue relevante porque este tipo de bases permiten almacenar datos de manera distribuida y mucho más escalable. Entonces, en escenarios reales, como por ejemplo las campañas bancarias masivas, permite manejar muchos registros sin perder el rendimiento pues, que se requiere. Entonces, dimos con un paso para comprender los datos y extraer patrones relevantes para aplicar modelos de Machine Learning que nos permita predecir el comportamiento del cliente y pues a su vez mejorar la toma de decisiones dentro del sector financiero. Muchas gracias. Gracias.